A continuación, tendremos el placer de contar con las intervenciones del comisario general del Pabellón de España, don José Andrés Torres Mora. Seguidamente intervendrá el embajador de España en Japón, don Íñigo de Palacio España. Y finalmente clausurará el acto el presidente de la Junta de Andalucía, don Juan Manuel Moreno Bonilla. Muchas gracias. 本日は皆様ようこそおいでくださいました。本日はアンダルシア州の栄誉の日を開催しております。お忙しい中ご出席くだまりましたこと感謝申し上げます。まず、最初にスペインこの2025大阪・関西万博のスペイン政府代表のホセ・アンドレス・トレス・モラからご挨拶を申し上げます。その後、駐日スペイン大使閣下からご挨拶を申し上げ、最後にアンダルシア州政府首相、フアン・マヌエル、モレノからご挨拶を申し上げます。Ohayo gozaimasu, buenos días. Presidente de la Junta de Andalucía, embajador de España en Japón, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, consejero de Industria, Energía y Minas, consejero de Turismo y Andalucía Exterior, delegación de Andalucía, todos amigas y amigos. はい、本日はようこそおいでくださいました。アンダルシア州政府首相閣下、駐日スペイン大使閣下、経済財政欧州基金担当大臣閣下、観光対外アンダルシア担当大臣閣下、産業エネルギー鉱山大臣閣下、アンダルシア代表団の皆様、ご来場の皆様。Bienvenidos en nombre de todas las personas que trabajamos para el Pabellón de España en la Expo Osaka Kansai 2025. Como pueden apreciar, nuestro pabellón dialoga con el gran anillo de madera que rodea esta expo, una estructura que no encierra, sino que envuelve y conecta. Y ese espíritu de conexión se inspira en la corriente marina de Kuroshio, que une desde hace siglos a Japón y España, una conexión que se hizo en su primera vez a través de Andalucía. 大阪・関西万博2025スペイン館を代表して皆様を心より歓迎申し上げます。ご覧の通り、このスペインパビリオンはこの万博を取り囲む壮大な木の大屋根リングと対話するかのように佇んでいます。この構造は内に閉じ込めるのではなく、包み込み、つながりをもたらすものです。そのつながりの精神は何世紀にもわたって日本とスペインを結んできた黒潮の海流からインスピレーションを得ています。そしてその最初のつながりはアンダルシアを通して実現されたものです。Forma parte de nuestra pequeña tradición en estos días de honor hacer un elogio de la comunidad autónoma cuya presencia celebramos. Ocurre en esta ocasión que yo soy andaluz y que si canto las alabanzas de mi tierra, de nuestra tierra, quienes no la conocen pensarán que exagero y quienes la conocéis pensaréis, con razón, que me quedo corto. Y como Andalucía es más grande que cualquier palabra que yo conozca, más que alabarla, lo mejor que puedo hacer es rogar a quienes no han estado en ella que vayan a visitarla. この栄誉の日オーナーデーというのは小さな伝統とも言えるのですが、自治州をお迎えし称えるものです。今回の主役はアンダルシア州ですが、実は私はアンダルシア出身です。自分の故郷を称賛することになりますが、まだアンダルシアにいらしたことがない方にとっては、私は褒めすぎだと思われるでしょう。しかしアンダルシアをよくご存知の方々にとっては、いやいやまだまだ褒め足りないと思われるかもしれません。それほどまでにアンダルシアは言葉では言い尽くせない大きな存在です。だからこそ称賛するよりも私にできる最良のことは、まだアンダルシアを訪れたことのない皆様にぜひ足を運んでいただくようお願いすることです。En estos días, en Osaka, cada país ofrece a Japón y al mundo lo mejor de sí como un regalo.
y en España sabemos bien que los regalos deben estar a la altura de la invitación. Hoy Andalucía se suma a la corriente simbólica de nuestro pabellón con su propio caudal de cultura, belleza y vitalidad, enriqueciendo con su singularidad el regalo de España. Bienvenidos, gracias, muchas gracias, arigato gozaimasu. この万博では各国が日本そして世界に向けて自国の最良のものを贈り物として捧げています。スペインもその贈り物というものは正体に見合うものでなければならないことをよく理解しています。本日アンダルシアはスペイン館が象徴するつながりの流れに独自の文化、美しさ、そして活力の流れを持って加わり、スペインからの贈り物にさらなる彩りを添えてくれています。皆様ようこそいらっしゃいました。そして感謝申し上げます。ありがとうございました。Muy buenos días, konnichiwa. Señor Comisario General del Pabellón, querido José Andrés Torres Mora, querido Presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, querida Consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, querido Consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, mi amigo y querido Consejero Arturo Bernal de Turismo y Relaciones Exteriores. Quiero saludar, por supuesto, como siempre, a la Comisaria General Adjunta, Paula Roure. Gracias, Paula. A la directora del pabellón, Kaori, siempre vigilando que todo salga como debe. Señoras y señores miembros de la delegación de la Junta de Andalucía, del presidente, amigas y amigos de Andalucía y de España. 親愛なるスペイン政府代表ホセ・アンドレス・トレス・モラ様、そしてアンダルシア州首相フアン・マヌエル・モレノ様、スペイン、アンダルシア州、経済大臣カロリナ様、そして、アンダルシア州、エネルギー鉱山大臣、閣下、そして、アンダルシア州の、観光担当大臣で、そしてまたこの万博のスペインパビリオンスペイン副政府代表パウラ様、そして、いつも、しっかりとしてくださっているスペイン館長の谷口様、並びに本日ご臨席の首相代表団の皆様、そしてご臨席の皆様。Me han oído decir aquí con anterioridad que una de las ocasiones singularmente importantes en el pabellón de España en una exposición universal es tener la fortuna de recibir para celebrar su día de honor a delegaciones del más alto nivel de nuestras diversas comunidades autónomas, pilar esencial para el ejercicio de las competencias del Estado en nuestro orden constitucional. 以前にもここでお話申し上げましたように、万国博覧会におけるスペイン館にとって最も重要な機会の一つは、国の憲法にのっとり国家としての権限を行使する上で非常に重要な柱となっている多様な自治州から最高レベルの代表団を招き、その栄誉の日、オーナーデーを祝うことにあると述べてまいりました。Lo reitero hoy con triple satisfacción, pues efectivamente es esta la tercera vez que me ha cabido el honor de recibir al presidente Moreno Bonilla, precisamente en la Exposición Universal en Dubái, en febrero de 2022, y posteriormente en la COP28, en diciembre de 2023. Quiero, por tanto, dar mi más afectuosa bienvenida al presidente de la Junta de Andalucía y a la importante delegación que le acompaña. 本日はこのことを3つの喜びを持って再び申し上げたいと思います。というのも、モレノ・ボニージャ首相をお迎えする栄誉をいただくのは、これが3度目なのです。2022年2月にドバイでの万国博覧会においてもお迎えいたしました。その後、2023年12月の COP28
国連気候変動枠組条約第28回締約国会議においてもお迎えいたしました。この度もアンダルシア州政府首相並びにデレゲーションの皆様に心から歓迎の意を表します。Vuestra visita es particularmente significativa porque este pabellón sitúa a Andalucía en el centro histórico de la relación de España con Japón. Como sabéis, en efecto, recordamos desde el inicio del recorrido expositivo la relación establecida por la misión Keicho, que junto con la embajada Tensho fueron las primeras misiones diplomáticas de Japón a Europa. Liderada por el samurái Hasekura Tsusenaga, que llegó a las costas de Sevilla a principios del siglo XVIII, los descendientes de los integrantes de aquella misión, se dice que quedaron 13, que permanecieron en Coria del Río y aún llevan el apellido Japón como testamento vivo de ese vínculo. 皆様のご来訪は特に意義深いものです。なぜならスペインパビリオンではアンダルシアはスペインと日本の歴史的な関係の中心に位置づけられているからです。実際展示の始まりから慶長使節団が日本からヨーロッパへの最初の外交使節団の一つであり、天正慶応少年使節団とともにその役割を果たしたことは本館の展示でもご覧いただけます。17世紀初頭にセビリアの海岸に到着した武士長谷倉常長が率いたこの使節団のメンバーの子孫たちのうち13人がコリア・デル・リオにとどまり、その子孫の姓は現在もハポン、つまり日本という意味の姓となっていて、子孫との日本とのつながりの証になっています。Su Majestad Imperial, el Emperador Naruhito, ha visitado 3 veces Andalucía, cautivado por esa relación histórica y su rico patrimonio. No en vano, en Japón, más de 600 academias enseñan guitarra, baile y cante flamenco, y existe auténtica fascinación por la música clásica de los grandes compositores andaluces. El pueblo japonés, en definitiva, se siente atraído por el alma, en el arte, la emoción que se transforma en sentimiento humano compartido y celebrado en comunidad. 金城天皇陛下はアンダルシアとの歴史的な関係や豊かな歴史遺産に魅了され、アンダルシアを3度も訪問されています。また日本では600を超えるアカデミーでフラメンコのギター、踊り、歌が教えられていて、アンダルシアの偉大な作曲家のクラシック音楽に多くの人が魅了されています。日本の皆様は芸術の心、つまりコミュニティ全体で大切にされる人間的な感情を共有するという感動することに魅力を感じているのです。Pero como hicisteis en Dubái hace ya 3 años, como presidente de la Junta de Andalucía, tenéis el compromiso de mostrar que nuestra mayor comunidad autónoma no es solo el faro turístico de la riqueza de lugares como Sevilla, Córdoba, Granada o Málaga, sino también una tierra de recursos, ingenio, talento, creatividad e innovación, un lugar ideal para la inversión. Las empresas japonesas lo saben y ya despliegan en Andalucía importantes operaciones. Durante vuestra visita estos días estáis teniendo la oportunidad de compartir esos atractivos y proyectar las oportunidades futuras con importantes empresas del país. Las oportunidades, en efecto, se sitúan en ámbitos de vanguardia de nuestra economía, las energías renovables y el transporte sostenible, las soluciones digitales inteligentes para las ciudades o la más avanzada investigación en agrotecnología. Las conversaciones de estos días pasados con empresas y autoridades servirán, sin duda, para avivar el interés de Japón por seguir siendo parte del futuro de la economía andaluza. しかし3年前ドバイでアンダルシア自治州政府首相としていらっしゃった時と同じように、今回もですね、アンダルシア州が単に観光の灯台としてセビリア、コルドバ、グラナダ、マラガなどの豊かなデスティネーションを誇る観光地であるだけではなく、資源、知恵、才能、創造性、イノベーションに富む土地であり、投資に最適な地域であることをぜひお示しいただきたいと思っています。日本企業はこれをすでにご存知で、アンダルシアで重要な事業を展開しています。今回の日本訪問中、アンダルシア州首相一行は
これらの魅力を共有し、日本の主要企業と将来の機会を展望する機会を得ています。この機会は私たちの経済の最先端分野、再生可能エネルギーと持続可能な交通、スマートシティのためのデジタルソリューション、または最先端の農業技術研究などにあります。日本滞在中のこの数日間、企業や当局と会談を持たれ、日本がアンダルシアの経済の未来の一役を担い続けることへの関心をさらに高めるものとなるでしょう。Pero volvamos a la emoción y a la atracción profunda, sincera que España en general y Andalucía en particular suscitan en el alma japonesa y que se manifiesta en los intercambios humanos, el turismo y el conocimiento mutuo. Ese atractivo es el que servirá para construir la relación a la que aspiramos para el futuro. Este atractivo, cimentado en 400 años de historia compartida, se traduce hoy en cifras récord de turismo que posiciona a la comunidad autónoma como el tercer destino español favorito para los viajeros japoneses, solo detrás de Madrid y Barcelona. Prácticamente la totalidad de los turistas japoneses de España, una buena parte, cifras que este año volverán a niveles de antes de la pandemia que tanto impacto tuvo en este país, visitan los grandes atractivos del patrimonio artístico de Andalucía, encontrando allí la autenticidad cultural y una oferta turística de alto valor muy valorada por nuestros amigos japoneses. しかし、ここでもう一度スペイン全体、特にアンダルシアが日本の心に深く真摯に響く魅力、それが人間同士の交流、観光、相互理解を通じて現れている点に一旦立ち戻りましょう。この魅力こそが私たちが未来に望む関係を築くための基盤となるでしょう。400年の共有された歴史に根ざしたこの魅力は、現在、観光の記録的な数字として現れており、この観光というのはコロナで大きな打撃を受けましたが、今年は非常によく回復しております。そしてアンダルシアは日本からの旅行者にとってスペインで3番目に人気の高い観光地としてマドリードとバルセロナに次ぐ位置づけとなっています。スペインを訪れる日本人観光客のほぼ全員がアンダルシアの芸術的遺産の大規模な観光スポットを訪れ、そこで本物の文化と日本の皆様から高く評価される高品質な観光サービスに出会っています。Y concluyo. En definitiva, querido presidente, vuestra visita viene a subrayar algo patente en este lejano y a la vez cercano país, que Andalucía nos une a Japón, mediante su historia y cultura, sus recursos, su arte, su gastronomía y su pujanza empresarial. Deseo que conservéis un grato recuerdo de vuestra visita a Japón y a esta Expo Osaka y que sirva para el avance de vuestros legítimos intereses en la relación con Japón, lo que redundará en el beneficio de Andalucía y de España y contribuirá a acrecentar el interés y afecto que se nos profesa en Japón. Y hago votos, querido presidente, con mucho calor, por cierto, porque no sea esta la última vez que tenga la fortuna de recibiros oficialmente como embajador de España. Gracias, arigato gozaimasu. 最後になりましたが、親愛なるアンダルシア州首相閣下ご来訪によってこの遠くにありながら近い国において明らかな事実であるアンダルシアがスペインと日本を結びつけているという点を改めて示してくださいました。歴史、文化、資源、芸術、ガストロノミー、そして企業活力を通じて、アンダルシアによって日本とスペインが結ばれています。日本とこの大阪万博へのご訪問が皆様の記憶に残るものとなり、日本との関係における皆様が目指す方向に進展することを願っております。これはアンダルシアとスペインの利益に資し、日本の皆様がスペインに対してより一層関心を深め、友好親善を深めることにつながるでしょう。親愛なる首相閣下、大変熱い本日でございますけれども、この後も今後もですね、スペイン大使として公式にお迎えする機会がありますよう心より願っております。ありがとうございました。
Buenos días, 皆様おはようございます。 embajador de España ante Japón, querido Íñigo de Palacio, un placer. Y me van a permitir que agradezca al embajador del Reino de España en Japón y a todo su equipo el imponente trabajo que ha realizado para nuestra presencia estos días aquí en Japón. Sin duda alguna estamos ante un gran embajador que representa puramente y perfectamente los intereses de nuestro país aquí en Japón. Muchas gracias, embajador. まず最初に、駐日スペイン大使閣下イニゴ・デ・パラシオ閣下にお礼申し上げます。私どもこの日本滞在において私どもの滞在がスムーズで効率よくなるために、大使館のスタッフの皆様ともに非常に尽力してくださいましたことをお礼申し上げます。偉大な我が国の利益のために尽くしてくださる大使閣下です。ありがとうございました。 Comisario General de España para la Exposición Universal de Osaka, querido José Andrés Torres Mora, al que aprecio, valoro desde hace ya muchos años, que tengo la suerte de coincidir, somos paisanos malagueños, y el que agradezco y felicito, aunque después voy a hablar un poquito de ti y de esta gestión que estás haciendo al frente de este importante camino. A la comisaria Junta, querida Paula, también muchas gracias por tu trabajo. A las autoridades y representantes empresariales, tanto japoneses que habéis tenido la amabilidad de acompañarnos, como españoles andaluces, consejera de Hacienda, consejero de Turismo, consejero de Industria, equipo de la Agencia de Turismo de la Junta, equipo de TRADE. はい、そして大阪万博スペイン政府代表ホセ・アンドレス・トーレス様、同じマラガの出身で同郷でございます。このような素晴らしいパビリオンを展開されていることにお礼申し上げます。そしてまた、副政府代表、パウラ様にもお礼申し上げます。また日本、スペイン、アンダルシアの各界の政府関係者および経済関係者の皆様、そしてアンダルシア州政府の、経済財務大臣、観光大臣、産業エネルギー鉱山大臣の皆様、そしてご列席の皆様、本日はようこそおいでくださいました。Konnichiwa. Muy buenas tardes y gracias por su presencia en el día grande, y digo grande en palabras mayúsculas, en esta Expo Universal de Osaka. Y digo grande porque es el día grande de nuestra tierra, de Andalucía. Un día en el que Andalucía enfatiza y reivindica ante el mundo su condición de tierra universal, abierta, plural, diversa y solidaria. Y por todo ello, una tierra rica en valores y semillero de concordia y paz allá por donde va. こんにちは。皆様、本日はこのアンダルシアの日、これは非常に特別な日でございます。大阪万博スペインパビリオンにご来場いただき誠にありがとうございます。なぜこの日が偉大な特別な日であるかと申し上げますと、本日はアンダルシアがいかにユニバーサルな土地であるか、開かれた土地、多元的で、そして連帯に満ちた土地としての普遍的な価値を世界に向けて示し、誇りを持ってアピールする日だからです。Una tierra que es puerto con las Indias, puerto hacia África, baluarte del Mediterráneo y también, pese a la distancia, uno de los lugares en los que mejor se siente el latido de esa esencia nipona fuera de Japón. Andalucía y Japón tienen una fértil y preciosa historia compartida, con epicentro, como ha dicho el embajador, en la localidad sevillana de Coria del Río, que celebramos los andaluces además con orgullo y nos invita a seguir cultivándola porque merece la pena hacerlo. アンダルシアはインディアスへの港であり、アフリカへの門であり、地中海の要塞でもあります。そして遠く離れていながらも、海外で日本の本質が最も感じられる場所の一つでもあります。というのは、アンダルシアと日本の関係には美しく豊かな歴史を共有しているからです。その中心は先ほど大使閣下も申し上げられましたように、セビリア県のコリアデル・リオという町にあり、
私たちはこの歴史を誇りに思い、今後も育んでいきたいと願っています。Allá, hace 4 siglos, allá por el 1614, la embajada Queichun arribaba, como digo, a las costas de San Lucas. Los miembros de esa expedición recorrieron Andalucía y terminaron por hacer raíces en Coria. En la actualidad, más de 600 coreanos llevan a mucha honra el apellido Japón. Y muchos japoneses no pierden la ocasión, ni deben de perder la ocasión, de viajar hasta Andalucía para hacer parada en esta localidad y experimentar esa conexión tan ancestral como viva. 今から400年前、1614年、慶長遣欧使節団がカディス県のサンルーカルでバラメダに到着しました。使節団の一行はアンダルシアを巡り、その自然や人々に魅了され、最終的にはコリアデルリオに根を下ろした人もいます。現在では600人以上の住民がハポン、日本という名字を名乗り、そのルーツを誇りにしています。また多くの日本からの旅行者がアンダルシアを訪れ、この地で生き続ける歴史的な絆を体感するためにこの町に足を運んでいます。Hoy aquí, con nuestra presencia de Andalucía, en la Exposición Universal de Osaka, renovamos ese compromiso de velar por las mejores relaciones posibles a todos los niveles con el pueblo japonés. Por esto mismo hemos traído a este maravilloso pabellón algunas de nuestras muestras más representativas y genuinas que podremos comprobar a lo largo de esta mañana. Estaremos encantados de recibirles con los brazos, como siempre hacemos los andaluces, con los brazos abiertos y demostrarles ese fértil legado común. Quiero dar las gracias a la Asociación Cultural de España por la magnífica gestión que está haciendo también de este extraordinario pabellón de España y de manera muy especial quiero felicitar a su comisario, a José Andrés Torres Mora y a su equipo, un gran equipo, por el trabajo realizado para que España, para que nuestro país y con ella Andalucía brillen con luz propia en esta cita, una cita mundial. Y además hoy tengo el honor de darles una noticia de que el pabellón de España, aquí en esta Expo Universal, ha logrado la mítica e importante cifra de 2 millones de visitantes. Hoy, exactamente hoy, precisamente hoy, 2 millones de visitantes, como los muchos visitantes que estamos viendo entrar permanentemente al pabellón, han conseguido llegar a esa cifra, lo cual demuestra, querido comisario, que el trabajo que habéis realizado es un trabajo brillante y que es un completo y rotundo éxito para nuestro país, para España. はい、本日私たちは大阪万博のスペインパビリオンにおいてアンダルシアの参加を通して日本の皆様とあらゆるレベルで最良の関係を築きたいという誓いの気持ちを新たにしています。そのために私たちはアンダルシアから本物のそして代表的な文化やプロダクトをこのスペインパビリオンに持ってまいりました。私たちは皆様を両手を広げてお迎えし、私たちの共通の豊かな遺産をご案内いたします。この素晴らしいスペインパビリオンの運営をしてくださっているスペインカルチュラルアソシエーションに感謝申し上げます。そして政府代表のホセ・アンドレス・トーラス・モラ氏とそのチームのスタッフの皆様にそのスペインそしてアンダルシアを世界に輝かさせてくださっていることに敬意を表します。本日、ニュースがございます。ちょうど今日このスペインパビリオンの入場者数が200万人を超えました。これは大変素晴らしい数字でご覧いただくように、多くの方が今も入場なさっています。このように素晴らしいスペインパビリオンの運営をされたことに改めてスペイン政府代表並びにスペインパビリオンの皆様に感謝申し上げます。Muchas gracias por permitirnos llenar de Andalucía esta gran casa del mar en la que nos sentimos tan bien acogidos. La invocación al mar no es casual. España es una península y Andalucía tiene la fortuna de contar con casi 1000 kilómetros de costa, la única región de Europa bañada por 2 mares con 2 frontales, uno mediterráneo y otro atlántico. El agua, bien sea dulce o sea salada, es esencial para la vida. Lo sabemos muy bien en una de las zonas del planeta más azotada por los efectos del cambio climático. Por eso mismo, Andalucía es una tierra comprometida
comprometida con los objetivos del desarrollo sostenible y con la lucha contra la emergencia climática. はい、この海の家にアンダルシアの空気を満たすことを許していただき、お礼申し上げます。この海への言及は偶然ではありません。スペインは半島であり、アンダルシアには1000キロ近い海岸線があり、大西洋と地中海に面しています。ヨーロッパでもこの2つの大西洋と地中海の両方に面している地域というのはアンダルシアが唯一です。水は命の源であり、それが淡水であれ海水であれ変わりません。気候変動の影響を最も受ける地域の一つにいる私どもは、その大切さをよく理解しています。ですからこそ、アンダルシアは持続可能な開発目標 SDGs や気候変動対策に真剣に取り組んでいます。El mix de las renovables constituyen el 67% de la potencia de generación eléctrica de nuestra tierra, de Andalucía. Y para el 2030, nuestra tierra, Andalucía, producirá el 82% de la electricidad que se consume en una región de 9 millones de personas a través de las renovables. Lo que se traduce en más soberanía energética para Andalucía y, por tanto, para España, y en un impulso total por las energías limpias y no contaminantes. Es la única manera de poder legar a las futuras generaciones una tierra habitable, una tierra respirable y respetuosa con el medio ambiente. Este mensaje de concienciación y compromiso es el que Andalucía está empeñada en expandir en España, en Europa y en todo el mundo. Y junto a este mensaje, otro que nos llena de orgullo, responsabilidad y que es fruto de nuestra ambición por soñar a lo grande. La nuestra es una potencia en cultura, pero también en patrimonio, en flamenco, muy apreciado por los japoneses, en gastronomía y turismo. はい、それから再生可能エネルギーについてもアンダルシアでは非常に多く取り組んでいます。アンダルシアの発電能力の 67% が再生可能エネルギーが占めており、2030年には 82% に到着することを目指しています。これによりエネルギーの自立性が高まり、クリーンで環境に優しいエネルギーへの完全な移行が進みます。未来の世代に住みやすく、呼吸しやすく、自然と共存する土地を残すためには、これが唯一の道だと考えて、責任を持って取り組んでいます。また、アンダルシアはご存知の通り、文化遺産も非常に豊富にあり、そして日本でも人気のあるフラメンコや音楽なども盛んです。そちらも力を入れて今後も継続して取り組んでいく分野です。Pero no solo eso, esta Andalucía que hoy se exhibe en Japón es muchísimo más. Tras una profundísima transformación que aún persiste, Andalucía se erige ante el mundo como un enclave innovador y competitivo al máximo nivel en los campos más disruptivos y prometedores de nuestro tiempo: la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la digitalización, industria aeroespacial o la propia biomedicina. Por fin estamos sabiendo canalizar de una manera eficiente y eficaz el inmenso talento, y digo inmenso porque es así, inmenso talento de los andaluces para que eclosione en forma de empleo altamente cualificado. Y todo esto nos está abriendo las puertas hacia un futuro que es muy, pero que muy esperanzador e ilusionante. Somos la tercera economía de España, la que más empleo genera. Batimos récord de exportaciones y también en creación de empresas. Este mismo mes somos la comunidad autónoma con más empresas de España, superando no ya solo a Madrid, que la habíamos superado, sino también a la comunidad autónoma de Cataluña. Y también en atracción de inversiones extranjeras, muy especialmente en proyectos tecnológicos de primer nivel, que son los que marcan realmente la diferencia. 今もただその文化やフラメンコだけではありません。アンダルシアは世界に対して最先端の革新性と競争力を持つ地域として姿を現しています。例えば人工知能、サイバーセキュリティ、デジタル化、宇宙産業、バイオメディカル分野など最も期待される分野において力を示しています。
アンダルシアの人々の膨大な才能を効率的かつ効果的に活用し、高度なスキルを持つ、雇用として開花させることに現在成功しつつあります。その結果、非常に希望に満ちた未来への扉が開かれています。アンダルシアは今やスペインでマドリード、カタルーニャに次ぐ第3の経済圏となっており、雇用創出のトップの地域です。輸出においても、そして企業の設立においても、また外国からの直接投資においても非常に高い数字を表しています。とりわけ最先端の技術プロジェクトにおいて記録を更新しています。革新研究企業精神を核とするエコシステムを構築し、かつてない勢いでビジネス界を活性化させています。Hemos desarrollado todo un ecosistema innovador, investigador y emprendedor que está dinamizando como nunca nuestro tejido empresarial, dando todo tipo de facilidades para quien quiera invertir en Andalucía, razón por la que he aprovechado este viaje para reunirme con numerosas empresas y autoridades niponas, para trasladarles de primerísima mano que la nuestra es una extraordinaria tierra de oportunidades y estaremos encantados de reforzar nuestras relaciones con una potencia de relevancia mundial como es Japón. Y por supuesto para invitar a todos y a todas a descubrir Andalucía, un lugar milenario, crisol de civilizaciones, donde aún todavía pervive un turismo de verdad, un turismo de verdad, un turismo de raíz, con tradiciones, costumbre y artesanía que resisten el efecto globalizador. Algunas de ellas os las mostraremos precisamente aquí hoy, pero hay muchísimas más y son de las que dejan huella. アンダルシアに投資するすべての人々に最大限のサポートも提供しております。今回の、訪日においても多くの日本企業関係者の皆様とお会いし、アンダルシアが機会に満ちた地域土地であることを直接お伝えいたしました。そして世界的にも重要なパートナーである日本との関係をさらに強化したいと願っています。もちろん皆様にぜひアンダルシアを訪れていただきたいと心から願っております。アンダルシアは文明のるつぼとして1000年の歴史を持ち、真の観光地です。そしてルーツに基づいた伝統、習慣、工芸が今なお息づく場所です。グローバリゼーションにもかかわらず、まだそのようなことが息づいています。Concluyo ya, entre otras cosas, porque voy a coger una pulmonía que ya... Creo que para mi catarro esto no viene muy bien. Yo con un catarro, sudando el aire, lo otro. Bueno, a ver si sobrevivo el día de hoy. Decía, tienes tu razón, querido embajador, no hace falta que traduzca todo. Los focos calientan, los focos calientan. Bueno, concluyo ya. Muchísimas gracias al final. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Día de Honor de Andalucía, en esta maravillosa exposición universal en Osaka. Gracias Japón por abrirnos las puertas y tratarnos estos días con tanto cariño, con tanta cordialidad, con tanto respeto. Es el mismo que os profesamos los andaluces y las andaluzas, porque a pesar de la distancia física, esos 15.000 kilómetros que nos separan, os sentimos muy, pero que muy cercanos en lo emocional. Y gracias a Expo 2025 por brindarnos la hermosa oportunidad de compartir este momento. Les esperamos en Andalucía, tierra de duende y pasión, uno de los lugares del mundo donde por poder ser felices y disfrutar plenamente de algo tan hermoso y único como es la vida. Enhorabuena a todos y muchísimas gracias. はい、それではここで私のお話をそろそろまとめたいと思います。聞いておりましたが、非常に熱くこのライトも熱を持って私はサバイバルできるかどうか頑張りたいと思いますが、最後になりましたが本日アンダルシアの日にご参加いただきましたこと心より感謝申し上げます。日本の皆様には訪日中温かく尊敬と敬意を持っていつも迎えていただき
きました。そのお気持ちをアンダルシアの私たちも心から共有しています。物理的な距離は1万5000キロメートル以上ありますが、そのような距離を超えた深い心のつながりを感じます。2025年万博の関係者の皆様にもこのような貴重な機会をいただき、誠にありがとうございます。皆様をアンダルシアでお待ちしております。情熱と魂が息づく地、人生を謳歌し幸せを感じられる世界の一角へぜひお越しください。ありがとうございました。Muchas gracias a la traductora. 通訳者の方にもお礼申し上げます。